Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos toda la actualidad que sigue surgiendo. Tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo con el primero de los temas que tenemos y tenemos que arrancar con uno con relación a Fernando Alonso, en unas palabras que ha dado bastante interesantes sobre la concentración que requiere un gran premio de Fórmula 1 y cómo hay veces que está más o menos concentrado. Esta conversación llega primero porque le hacen una pregunta con relación a algo que contó hace unas semanas Mike Krack, que lo tratamos ya aquí en el canal, donde el jefe del equipo Aston Martin hablaba acerca del piloto asturiano y que sobre todo le sorprendió el Gran Premio de Mónaco. ¿Por qué fue la carrera donde sobre todo le sorprendió? No solo por quedar segundo, no, que fue la primera vez que quedaba Alonso esta temporada en segundo lugar. Luego, no solo tampoco por quedar segundo en clasificación, que sí que no era la primera vez que quedaba segundo, por lo menos no salía, no era la primera vez que salía desde esa segunda posición, pero fue la vez que más cerca se quedó de la pole, pero no solo por los resultados en sí, fue por lo que le sorprendió, sino sobre todo por su determinación, por su forma de mostrarse en ese fin de semana, por su concentración. Fernando Alonso cuenta que el Gran Premio de Mónaco ha sido la carrera donde más concentrado ha estado. Lo que dice es que en todos los grandes premios intenta estar súper concentrado para rendir de la mejor forma posible, pero hay ocasiones en las que lo estás más y que es normal, simplemente por el hecho de saber las opciones que puedes llegar a tener, por saber cómo puedes llegar a rendir en un circuito o simplemente un día que te encuentres más concentrado te puede acabar pasando y al final acabas llegando a un rendimiento superior. En el caso de Mónaco, Alonso sabía lo que tenía entre manos, sabía lo que podría llegar a hacer con el equipo Aston Martin, sabía que aún así Red Bull era el favorito, pero contaba con posiblemente la mejor oportunidad de la temporada para conseguir esa tan ansiada 33, y además qué mejor escenario hubiera sido que en las calles del Principado. Así que por eso es con lo que consiguió al final ser la carrera donde mejor se concentró y donde dice que fue su mejor rendimiento a lo largo de toda la temporada. Además ya sabemos que él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, que fue la carrera donde más cerca pudo haber conseguido esa victoria. Y así es como lo explica, diciendo que olió esa oportunidad, sabía lo que podía llegar a tener y fue a por todas. Desgraciadamente aún así el Red Bull seguía siendo súper superior. Eso es lo que cuenta Fernando, ya sabes al final al respecto. Yo diría que ha habido dos grandes premios donde él por lo menos ha llevado esa mentalidad, luego que ya en carrera lo pudiera ejecutar es una forma distinta. Que la otra vez que fue con esa mentalidad, intentar ir con esa mentalidad, que luego otra cosa es, como digo, ya de por sí que te salga ese nivel de concentración, porque no es sencillo, es fijaroslo vosotros también en vuestra propia vida. Hay días que estás más concentrado en lo que tienes que hacer, porque te salen mejor las cosas o porque sabes la importancia que tiene tal fecha. Y luego, aunque te intentes concentrar, no te acaba saliendo. La otra vez que yo por lo menos le vi con esa intención de ir tan concentrado fue el Gran Premio de Singapur. Llegó avisando de que era un circuito de que a él le gustaba mucho. Lo que se pensaba es que Aston Martin en ese circuito iban a rendir bien, porque teniendo en cuenta lo que había a principios de temporada, el circuito de Marina Bay debería de haberles rendido bien. Lo que pasa es que como cambió tanto el coche, fueron intentando esa eficiencia aerodinámica, no la consiguieron y encima perdieron algunas de las virtudes de principios de año, pues al final luego resultó en un gran premio muy complejo que se dificultó aún más porque recibió daños desde la vuelta 2. Todo eso ya en su día lo comentamos, pero sí que iba con esa intención, con esa mentalidad de tiene que ser un buen fin de semana. Aún así, ese Mónaco fue la mejor carrera y la carrera donde más concentrado estuvo, y como el propio Krack, como os hemos comentado antes, decía, le sorprendió muchísimo ese nivel de concentración. Mike Krack, que en Fórmula 1 había trabajado años atrás, luego se marchó y acabó regresando la pasada temporada en 2022 para ser el jefe del equipo Aston Martin, y por lo tanto sabemos que ha trabajado entre varios otros pilotos con los que ha trabajado, sabemos que ha trabajado con Sebastian Vettel, donde al final el piloto alemán ya no estaba en su mejor momento e incluso decidió retirarse tan solo en ese primer año en el que estuvo Krack en el equipo, pero independientemente de ello seguía siendo un 4 veces campeón del mundo y vimos que al final tampoco consiguió nunca un rendimiento tan alto y nos sorprendió de tal manera a Mike Krack porque nunca llegó a tener ese nivel de concentración. Fue bastante gordo el que llegó a tener Alonso en ese Gran Premio de Mónaco, sabía lo que tenía y ya os hemos contado en muchas ocasiones, él mismo lo ha dicho que piensa que de verdad podrían haber ganado en aquella cita, y ya os hemos contado que definitivamente de no haber sido por haber puesto esos medios, Alonso hubiera ganado el Gran Premio de Mónaco. Desgraciadamente no fueron capaces. En aquel momento todavía Red Bull seguía dominando mucho. Me refiero a que al final de año sí que ha habido más momentos donde les hemos podido ver sufrir y quizá
Algo mínimo podría haberlo cambiado el resultado. Lo vimos en Singapur que ganó Carlos, lo vimos en Estados Unidos que pudo haber ganado Lewis Hamilton, por muy poco también se acabó quedando. Así que bueno, ahí en esa última etapa del año sí que han sido quizá algo más vulnerables, que independientemente lo han ganado casi todo, pero al principio de año estaban intratables y fue imposible aún así. Y fíjate que claro, viendo esto también podemos deducir que aquel rendimiento tan bueno de Alonso en Mónaco, quedándose a 80 milésimas, un pelín más, 86 si no recuerdo mal, de Verstappen en clasificación y luego en carrera teniendo la posibilidad de ganar, pues fue también por ese rendimiento extra que fue capaz de aportar Fernando gracias a ese nivel de concentración. Las palabras en las que explica todo esto son las siguientes: te concentras más en algunos detalles, intentas asegurarte de que todo está en su sitio ciertos fines de semana porque hueles esa oportunidad, sabes que hay una posibilidad de hacer algo extra, pero ese nivel de intensidad es imposible de mantenerlo más durante unos pocos días, destruiría tu energía, por lo que intento hacerlo todos los fines de semana, pero a veces estoy más concentrado y a veces un poco menos. O sea, es decir, al final ese nivel de concentración, un mínimo necesitas siempre, pero tan extremo es lo que dice, que no puede llegar a tenerlo siempre. En Mónaco quizá me esfuerce un poco más, pero no puedes hacerlo todo el tiempo. La Fórmula 1 es un entorno intenso en el que trabajamos y hay muchos compromisos, tanto fuera como dentro de la pista. La experiencia me ayuda a regularlo, a saber qué es importante y qué es menos importante. Así que eso es lo que comentaba Fernando Alonso. Vamos a ir al siguiente de los temas que tenemos que hablar y tenemos que irnos por parte del equipo Alfa Tauri. Tenemos dos temas interesantes, uno con respecto a palabras que nos dan desde el equipo y otro con respecto a palabras ajenas, que es una preocupación que ha surgido y que se ha empezado una conversación en redes sociales que me parece muy acertada, luego os lo comentaremos. Pero lo primero de todos tenemos que contar que Peter Bayer, CEO del equipo Alfa Tauri, ha hablado acerca de algunas de las decisiones que tomaron previas a su llegada, porque él llegó a lo largo de esta temporada, pero que se tomaron de cara a esta temporada 2023. Y ha dicho un error que lamenta que haya ocurrido y que para el próximo año va a ser una de esas soluciones que van a aportar, fijándose mucho más en Red Bull, trabajando con una unión mucho más estrecha. La decisión que tomaron es la de no copiar literalmente las suspensiones, no comprar las suspensiones, que eso al final es un elemento que se puede pasar de un equipo a otro si tú lo compras. Os ponemos el ejemplo de que Aston Martin usa las suspensiones de Mercedes. Alfa Tauri podría usar las suspensiones de Red Bull, pero decidieron hacer las suyas propias. Esto al final ha acabado siendo un error, ha acabado siendo algo que ha perjudicado mucho, sobre todo al principio de la temporada, al equipo Alfa Tauri, y lamentan haber tomado esa decisión. Ya sabemos que para el próximo año Alfa Tauri esas suspensiones tendrá exactamente las mismas que de Red Bull. Esto a lo largo del año ya han ido modificando un poco el coche hacia esa visión, y el próximo año una de esas cosas que va a haber mayor unión, mayor trabajo conjunto, van a ser esas suspensiones. Lo más importante en esta nueva reglamentación es el efecto suelo, por algo es la reglamentación del efecto suelo, claramente es con lo que más a carga aerodinámica aporta, lo que más es importante ahora mismo para los monoplazas. Lo siguiente del efecto suelo, que el suelo es el 70% de la carga aerodinámica, lo siguiente es las suspensiones, lo más importante. El 30% de los restantes en general del todo el coche, pero del resto del monoplaza, en ese 30% lo más importante es las suspensiones. Y no porque te aporte una gran o menor carga aerodinámica genera una diferencia tan grande en ese aspecto, sino sobre todo para que el 70% de la carga aerodinámica que te genera el suelo lo puedas utilizar de la mejor forma, necesitas las mejores suspensiones. Es por ese motivo por el que Red Bull tiene tanta ventaja. Red Bull es un equipo que tiene unas suspensiones muy características, sobre todo en la parte delantera, con una forma de pull rod, que era algo que además nunca se había visto. Nunca un pull rod es una forma de ver suspensiones, y si no sabéis exactamente la diferencia entre pull rod y push rod, os recomiendo que veáis a ver un artículo mío en Car and Driver donde lo explico. Os lo dejaré en los comentarios. Pero tienen ese pull rod que era algo que nunca se había visto, pero que Adrian Newey hizo funcionar esta temporada, esta reglamentación nueva. Eso ha sido, por ejemplo, también copiado por McLaren y les ha salido bien. O sea, están demostrando que ese pull rod en la zona delantera con esta nueva reglamentación funciona. Y es algo en lo que en el equipo Alfa Tauri no decidieron imitar, y es algo en lo que les ha lastrado. Entonces eso es lo que dice el CEO del equipo Alfa Tauri, lamenta ese aspecto de no haber dicho, bueno, pues desde primeras
vamos a copiar esas suspensiones. Es lo que os digo, además ese es un aspecto legal, hay varias cosas que no puedes copiar, pero es que las suspensiones se pueden copiar, suspensiones y caja de cambios. Por ejemplo, como os digo, Aston Martin se las compra las dos, tanto suspensiones como caja de cambios, a Mercedes. También lo hace, por ejemplo, Williams, o también lo hace, por ejemplo, Haas a Ferrari. Así que es algo que Alfa Tauri podría hacer y que van a hacer el próximo año, y justo de esto es lo que os tenemos que comentar ahora. Pero las palabras que decía el CEO de Alfa Tauri son las siguientes: la decisión inicial de seguir nuestro propio camino con estas piezas tan criticadas simplemente fue un error. Y las personas que tomaron la decisión ya no están con nosotros. Que bueno, aquí también está Franz Tost. No sé si le tiro una puya a Tost, pero la verdad que Tost igualmente ha sido uno de los mejores jefes de equipo que ha habido en los últimos años y más longevos. Bueno, el más longevo, hasta que ahora mismo ya no seguirá el próximo año. Bueno, seguimos. Supongo que los ingenieros siempre tienen un montón de argumentos por los que deberías hacer ciertas cosas, pero creo que todo el mundo que está en el paddock entendió que con este nuevo cambio de reglamento y el nuevo patrón de carga aerodinámica, que depende tanto del suelo, las suspensiones es lo siguiente más importante. Tienes el suelo y luego las suspensiones. Si no funcionan juntos, da igual lo que hagas. Es eso lo que os contaba antes. La suspensión hace que funcione el suelo. El suelo puede funcionar mejor o peor independientemente, pero la suspensión es lo que va a hacer que tú consigas tener ese rendimiento real. Así que bueno, eso es lo que dicen desde Alfa Tauri, y como os decimos, el próximo año Alfa Tauri va a trabajar con una unión mucho más estrecha con Red Bull. Va a haber cosas del Alfa Tauri que sean directamente lo mismo que en Red Bull, lo que se permita el reglamento. Eso ya lo han contado desde el equipo, desde Milton Keynes, lo han estado diciendo. Incluso hay un departamento de Alfa Tauri que se muda ahora para trabajar directamente en Milton Keynes en lugar de hacerlo en Faenza. Pues con esto está trayendo cierta preocupación. Aquí ya lo hemos hablado, que es que realmente es un disparate, porque, a ver, está permitido legalmente, pero ya fijaros que al final Alfa Tauri, la mejoría que han dado a lo largo de este año, la que pueden dar para la próxima temporada. Y de esto mismo se empiezan a quejar ya desde la Fórmula 1. El primero en hacerlo es Zak Brown, CEO del equipo McLaren, donde muestra su preocupación diciendo que al final va a haber un dominio total de Red Bull. Y además no solo llega a hablarlo por el hecho de las cosas legales que se pueden compartir, que hay ciertos aspectos, sino también que Zak Brown lo lleva por el hecho de las cosas que quizá no sean legales, y a lo que lo lleva es a decir que le parece muy extraño que muchos ingenieros de Red Bull hayan pasado a Alfa Tauri, muchos ingenieros grandes, importantes en otros equipos que hayan sido fichados por la estructura Red Bull pasen ahora a Alfa Tauri, que eso le está extrañando bastante y que cree que es algo que la FIA debería de revisar. Y esto es algo que aquí os hemos contado en muchas ocasiones. Qué coincidencia que Lauren Mekies, que era el segundo en Ferrari, este año todavía estaba en la escudería, el próximo año vaya a ser jefe de equipo de Alfa Tauri. Qué coincidencia que Guru John, que había sido el jefe de aerodinámica de Aston Martin, pasó a ser segundo con la llegada de Eric Blanding, ahora vaya a ser jefe de aerodinámica de Alfa Tauri. Y ha habido algún traspaso de Red Bull a Alfa Tauri. Lo que queremos decir con esto es que hay mucha ayuda por parte de Red Bull Alfa Tauri, mucha gente muy brillante que lo lógico sería que quisieran ir a Red Bull aceptando ir a Alfa Tauri. ¿Por qué es este motivo? Luego también hay mucha gente que lo lleva, no solo sirve para Alfa Tauri, sino que este año, por ejemplo, Alfa Tauri ha sido el equipo que más mejoras ha introducido. Al final puedes estar pasando esa información a Red Bull, o ya de por sí las horas de túnel de viento que posee Alfa Tauri, pues que se suman más a los conocimientos de Red Bull, que no usan para Alfa Tauri sino que las usan para Red Bull. Estas han sido muchas suposiciones en muchas ocasiones, que además pues fijamos que ya ahora con estas palabras de Zak Brown despierta esa incógnita también hasta dentro de los equipos, que esto luego pues ha traído debate en redes sociales nuevamente con si no se debería de permitir, si se debería de permitir. Bueno, en este sentido, yo os digo que el debate me encanta porque creo que estoy muy a favor de lo que se suele comentar. Además de todo esto, contestar algunas cosas que he visto de ese debate, he visto a gente decir, bueno, ahora se dan cuenta, y sí que es verdad que es un poco paradójico que ahora se den cuenta, pero la gente lo lleva después de más de 15 años que lleva al Toro Rosso juntos. Te diría que antes no era así. ¿Por qué antes no era así? Pues porque antes Red Bull podía meter todo el dinero que quisiera en Red Bull. Entonces te daba igual. Donde iban a meter el desarrollo verdadero era en Red Bull. En Alfa Tauri les era indiferente y lo único que querían era un coche de media tabla para dársela a pilotos jóvenes, pero no los usaban para hacer comprobaciones que luego sí viera Red Bull. Lo que sí que yo destacaría es que ahora se dan cuenta después del tercer año de este nuevo reglamento, cuarto año ya con reglamento financiero también. Desde la llegada del reglamento financiero sí que es un problema esto, porque puedes hacer desarrollos en Alfa Tauri para luego aplicarlos en Red Bull, pero ya sabiendo lo que puede funcionar o no.
opinión personal. Así que bueno, yo os dejo que me dejéis en los comentarios vuestras cosas, vuestros pensamientos sobre esto y que me opinéis al respecto sobre que haya un equipo B tan claro además de un equipo. Si creéis que es bueno para la Fórmula 1 o esto debería de erradicarse. Además de todo esto, os tenemos que contar dos noticias interesantes antes de la última que tendremos al final del todo, que es uno de los temas que habéis visto en el titular y en la miniatura del vídeo. La primera de ellas es que la Fórmula 1 vuelve a mostrar su intención clara de regresar a Kyalami, regresar a Sudáfrica. Esto os lo hemos contado en muchas ocasiones, que al final la Fórmula 1 es un deporte global y tienen la intención de estar en los 5 continentes. Ahora mismo estamos en Asia, estamos en Oceanía, estamos en Europa y estamos en América, tanto del norte como del sur. Únicamente falta Sudáfrica, bueno, falta África, y al final el sitio donde se va a ir es a Sudáfrica. Esto para esta misma temporada, para 2023. Antes estuvo 2022, a mitad de 2022, se estuvo trabajando para que Kyalami, que es el circuito de Sudáfrica, un circuito que ya ha albergado grandes premios de Fórmula 1, pero hace muchos años, se estuvo trabajando para que pudiera estar en el calendario de 2023. Incluso hubo personal de la FIA allí para darles ese grado 1. En teoría se lo iban a dar, pero al final no acabó llegando para el calendario de la Fórmula 1. Tampoco estará para 2024, pero tanto la FIA como la Fórmula 1 están interesados en que regrese Kyalami, regrese Sudáfrica al calendario de la Fórmula 1 y hacer un calendario mucho más global. Además de todo esto, también hemos visto a un Lewis Hamilton muy recientemente muy interesado por correr en África y ha dicho que antes de retirarse quiere correr. Y a ver, Hamilton tiene 39 años, vemos a Alonso con 42 al nivel que está. Quiero decir que a Hamilton le pueden quedar fácilmente 39 años, le pueden quedar fácilmente 6 años, digamos hasta los 45 corriendo, pero bueno, que al final no le quedan 20 años, le queda ya eso. Entonces, él va a presionar mucho para que llegue, para que regrese Sudáfrica, y ahora, como os digo, esa es la intención que tiene la Fórmula 1, se está trabajando en ello. Es muy posible para 2024 ya no, por supuesto, quizá 2025 tampoco, veremos cómo avanzan los próximos meses, pero 2026 yo diría que es un buen año para que de repente aparezca Sudáfrica con el inicio del nuevo reglamento de motores. Pero sobre esto se ha pronunciado Stefano Domenicali diciendo que tienen esa intención de introducir Sudáfrica en el calendario y que antes o después tienen ese objetivo claro y son conscientes de que África y Sudáfrica en sí específicamente van a regresar al calendario de la Fórmula 1. La otra noticia que teníamos también breve que comentaros es al respecto sobre Renault, una nueva confirmación más, unas nuevas palabras públicamente que en esta ocasión las ha dado Bruno Famín, de una noticia que ya os contamos hace semanas, que es que en Renault, en Alpine, vuelven a tener esa intención de motorizar a Andretti si acaban consiguiendo su pase a Fórmula 1. Ahora se están pegando por motorizar a Andretti casi, pero bueno, sabemos que, y esto es confirmado por las dos partes, Renault tenía un contrato con Andretti para los 2 primeros años motorizarles en la llegada a Fórmula 1, o bueno, mejor dicho, porque yo siempre doy por hecho que van a llegar en 2026, pero la intención de Andretti es llegar cuanto antes, así que podría ser que se presenten en 2025. Yo solo veo un disparate, pero bueno, pues por lo menos para ya tener algo de rodaje. Lo veo un disparate porque entrar en 2025 es una tontería, teniendo al año siguiente 2026 y cambias radicalmente el coche. No tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que quiere hacer Andretti, ¿no? Independientemente, motorizarlos antes de 2028, que es cuando entra General Motors, que sabemos que al final es la alianza con la que entran, pero no querían entrar como motorista ya desde el primer momento. Por lo que necesitaban un nuevo motor y llegaron a ese acuerdo con Alpine, un acuerdo que estuvo durante bastante tiempo. Por ese motivo, Alpine era el único equipo junto a McLaren que se mostraba a favor de la llegada de Andretti, porque tenían un acuerdo que los iban a motorizar. En el caso de McLaren, pues porque se lleva bien Zak Brown también y quería un representante estadounidense también como es Andretti. Entonces tenían ese acuerdo, pero como tardó tanto la FIA en darles el ok para entrar, terminó ese contrato, terminó el contrato a principios de este año para que al final les dieran el ok en verano incluso. O sea que fíjate qué mal timing por parte de Alpine. Pero luego se mostraron que, bueno, pues todavía tenían que esperar, todavía ahora mismo solo tienen el 50% por parte de la FIA, falta el ok de la Fórmula 1, que teóricamente deberíamos de tener novedades sobre esto en enero. Veremos si acaba siendo así, pero eso es lo que sabemos por ahora. Y ahora, pues desde Alpine se vuelven a mostrar
a favor de motorizarles a Andretti en cuanto entren a la Fórmula 1. Sobre esto ahora ya no están ellos solos, os lo contamos también en el canal esto hace meses, que Ferrari también tiene esa intención porque pierden el Sauber, pierden al motorizado Sauber, por lo que solo tendrían a Haas, no les importaría darles un motor también a Andretti. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esto, simplemente era recalcaros lo que Bruno Famina ha vuelto a incidir en ello, diciendo que si consiguen el ok de la Fórmula 1 y entran a la categoría, ellos estarían de acuerdo en darles motores, tendrían que llegar a ese acuerdo, pero que estarían a favor de darles esos motores. Y el último tema que comentaros, el que como os he dicho al principio del vídeo, era el último del vídeo y lo habéis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del mismo, el equipo McLaren podría tener un nuevo dueño. Bueno, mejor dicho, no McLaren Fórmula 1, sino McLaren Group. El grupo McLaren podría pasar a las manos del Fondo Soberano de Bahrein. Ya son uno de los accionistas actuales más importantes que tiene McLaren desde hace bastante tiempo y meten mucho dinero ya hace bastante tiempo. Sobre todo esto fue a principios de 2022. Se habló de que el Fondo Soberano de Bahrein, como comentamos, tenía la intención de adquirir todo el grupo McLaren. Finalmente eso nos acabó llevando a cabo y ahora, según informa Sky News, esto se debería hacer oficial en las próximas semanas. El Fondo Soberano de Bahrein va a adquirir todo el grupo McLaren, va a comprar las acciones minoritarias que todavía les restan y adquirirán el 100% de McLaren. Estas son noticias buenas y malas para Fórmula 1. La primera de ellas es bueno también porque McLaren lleva unos años donde en cuanto a monetariamente les está costando, es más, por eso también entró el Fondo Soberano de Bahrein en su día y ya se hablaba de esta noticia de que podían adquirir todo el grupo y era positiva porque a principios de 2022 sí que estaban bastante mal en cuanto a recursos económicos. Luego se han recuperado un poco también con el paso de la pandemia, pero sigue siendo buena noticia con respecto a esta. Mala, que al final pasan a ser también el único dueño. Eso puede ser bueno y malo porque no tienes más accionistas, pero el Fondo Soberano de Bahrein puede hacer cualquier cosa. No solo es el equipo de Fórmula 1, como comentamos, o sea, la noticia en sí es el grupo McLaren en total, coches, otras categorías también de deportes y demás. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con respecto a esto, pero eso es la noticia que hay. El Fondo Soberano de Bahrein se dispone a adquirir la plena propiedad del McLaren Group. El movimiento formado parte de una estrategia a lo largo plazo para establecer una asociación con un gigante de industria mundial, informaba Sky News. Luego también este acuerdo, como digo, implicará la conversión de los accionistas minoritarios ahora mismo, completamente pasarán a ese Fondo Soberano de Bahrein, serán accionistas 1, consolidando su entrada, su llegada a McLaren y además también controlando el grupo Fórmula 1. Independientemente de ello, esto no implica la desaparición de Zak Brown ni la desaparición de nadie. O sea, esto es, por ejemplo, como siempre que os comentábamos cuando se hablaba sobre si Lawrence Stroll podía vender el equipo de Fórmula 1 de Aston Martin o no. Da igual que lo vendan, porque estos son solo los que ponen el dinero. Quienes deciden, quienes toman acciones, esos al final, quienes toman decisiones, van a seguir siendo los mismos. Va a seguir Andrea Stella, va a seguir Zak Brown y demás. Lo único que con un jefe diferente, una persona diferente que ponga dinero. Que por cierto, esto es importante porque una vez que seas el accionista mayoritario, tienes que seguir poniendo pasta. Quiero decir, no sirve de nada que entre este tipo de personal para ser el dueño si luego te pasa como en Alpine, en Renault, que no ponen dinero. Renault, pues vas escaso. Entonces veremos si esto lo acaban poniendo, ¿no? Ese dinero, que es algo importante. También con esto simplificarán la estructura del capital porque ahora también hay muchos accionistas, entonces sería una forma más sencilla de tenerlo estructurizado. Esto viene todo además también cuando se dividió muchísimo con esa pandemia, cuando entró el Fondo Soberano de Bahrein porque vendieron muchas acciones porque no llegaban, no les daba el dinero. Entonces vendieron muchas acciones y ahora se simplificaría mucho esa estructura, solucionaría desafíos económicos, haría que haya más, haría que haya más inversiones, pueda haber más inversiones. Hace no mucho el Fondo Soberano de Bahrein, ya no solo de 2022 como comentamos, sino en este último periodo, durante 2023, ya hicieron una inyección de 80 millones, o sea, quiero decir que sí que disponen de ese dinero, se lo tienen que gastar luego cuando ya sean ese accionista mayoritario, pero bueno, a priori es una buena noticia y esto al final pues solucionaría el impacto que generó la pandemia porque a McLaren fue un impacto bastante grande del que todavía se siguen recuperando. Fijaros en el túnel de viento que os lo comentábamos en el anterior de los vídeos, que ellos lo acabaron este mismo año y ellos lo comenzaron antes incluso de la pandemia y han acabado este año.
Esto fue porque, por supuesto, por los retrasos que hubo por la pandemia, pero es que a ellos se les retrasó mucho más porque no tenían dinero para continuar las obras y han tardado mucho más de lo normal en acabar este túnel de viento. Así que bueno, esta es la noticia con respecto a McLaren, veremos si se hace oficial en las próximas semanas. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.